venir al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a la última, de este año, la última conferencia del ciclo de Antes del Presente. Digamos, presentado varias exposiciones, varios resultados y avances de investigación en arqueología. En realidad nos sentimos muy satisfechos de este ciclo, liderado por la arqueóloga Beatriz Rincón, y que seguramente, por supuesto, continuará el próximo año. Vendrán, digamos, nuevos proyectos, como ustedes saben, están quedando colgados en la web y ahí se pueden ir revisando. No están todos, porque algunos tuvieron problemas técnicos, pero esperamos que el próximo año los tengamos, por supuesto, todos. Entonces, agradecemos su presencia y hoy, el día de hoy, pues tenemos la participación de Carlos López y Marta Cano con una exposición sobre arqueología de planeación territorial, que es algo que cada vez, digamos, está más inserto en las discusiones, en la academia, en la planificación territorial, en fin, y creo, estoy seguro que Carlos y Marta han hecho un trabajo muy interesante justamente en la región del Eje Cafetero, que como ustedes saben es patrimonio, es paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, y por supuesto esto trae una serie de desafíos a nivel del ordenamiento territorial, de la incorporación de varios temas, por supuesto de interés cultural, pero en particular de interés arqueológico. Entonces ahí Carlos y Marta pues han hecho un ejercicio muy interesante, por supuesto ligado a la academia, y que hoy nos van a presentar aquí en esta sesión. Muchas gracias a Carlos y a Marta por aceptar esta invitación. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me complace mucho estar aquí en el Instituto Colombiano de Antropología y además pues contar con la presencia de amigos que no veía hacía muchos años. Creo que realmente es muy importante para nosotros esta invitación. Beatriz, te agradecemos mucho pues que nos hayas cedido también este espacio, porque pensamos que el tema del diálogo es fundamental. Es decir, pasan los años y es un poco lo que estamos viendo con algunos amigos, y pasan también los años como en la relación con las instituciones, y realmente también hablábamos con Fernando Montejo, director del Grupo de Arqueología, que es muy importante que el instituto logre hacer toda su parte administrativa, también llamándonos, invitándonos a los que estamos lejos y poder de alguna manera colaborar y participar de la planeación. Entonces lo que vamos a hacer acá es una tarea que nos queda un poco difícil, en el sentido en que nos toca hacer una síntesis de varios temas. Pero hemos querido organizarlo, digamos, alrededor de los ejes de la academia, en la que participamos directamente con la universidad, de la investigación, en la cual también estamos con la universidad y otros colegas, y de la gestión, en la cual también participamos en el caso, digamos, con las otras instituciones a nivel, digamos, regional, pero obviamente pues también con la importancia de la participación en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Voy a hacer algunos comentarios generales que de pronto algunos conocen, porque algunos amigos que me acompañan no son arqueólogos, pero me parece que es fundamental también que vean y comprendan estos temas. Lo que ustedes ven en la presentación, vamos a enfatizarlo permanentemente, las diferentes escalas. Eso no siempre es fácil de entender para los parroquianos en general o para los directivos incluso. La escala territorial que maneja la arqueología, en este caso sería media, ¿cierto? Podríamos haberla sacado más alta del satélite. La escala de los objetos, la escala del microscopio, como en ese caso decía el bidón, y la escala simbólica, que la estamos utilizando un poco desde ese imaginario quimbaya, ¿cierto? Un poco el de las monedas, el de los billetes, etcétera, etcétera. Pasamos, gracias, Beatriz. Le queremos dedicar esta presentación, como muchas otras, al geólogo Michael Tistel. Michael Tistel, un geólogo alemán que murió el año pasado, trabajó con nuestra universidad con la cooperación alemana, y Michael, pues con un espíritu realmente importantísimo de investigación, de
entusiasmo, ¿cierto? Nos enseñó muchas cosas y ese entusiasmo pues lo seguimos proyectando. Sigamos, gracias. Bueno, queremos dejar algo claro desde el comienzo, digamos que el manejo del patrimonio arqueológico, en este caso, en lo que se llama ahora el paisaje cultural cafetero, digamos esa nueva categoría, como es patrimonio de la humanidad, empieza a cobrar también una mirada fundamental. Y en ese sentido, ese manejo del patrimonio, decimos, no puede seguir estar pensado solamente en la escala de objetos y de sitios, y desligarlo de todo el tema de los actores y del mundo regional, porque hay una responsabilidad grande, digamos, reconocida ya por la UNESCO, por su patrimonio excepcional, esa a escala mundial, y el arqueológico es uno de los 17 atributos del paisaje. Entonces, lo que empieza a haber una discusión muy interesante, el problema ya no es si se salva este sitio o no, que es lo que nos está pasando, ¿sí? Si este puntico acá, sino que hay una mirada mucho más grande, tratar de entender la escala de la complejidad de la arqueología en el paisaje cultural cafetero, pero en general seguimos como muy pegados al sitio y al objeto. Sigamos. Nosotros publicamos un artículo en el 2010 en la revista International Journal of South American Archaeology con el profesor Carlos Armando Rodríguez, un grupo de la universidad, donde retomábamos un artículo de American Antiquity que planteaba los nuevos cambios de la arqueología, ¿cierto? Y eran muy claros en que las demandas del siglo XXI estaban en los estudios que llaman socionaturales de manera amplia, en los ámbitos de la gestión territorial y en las demandas en políticas públicas patrimoniales y culturales. Nosotros, como lo veremos ahora en nuestra universidad, trabajamos en esto, pero nosotros no tenemos específicamente antropología. Yo me preguntaría si esto se está trabajando en los departamentos de antropología y cómo se relaciona con las instituciones en realidad. Nosotros vemos muchas falencias, digamos, en la práctica cotidiana, en toda esa dimensión que ahora trabajaremos con detalle. Sigamos. En ese sentido, la arqueología, pues obviamente trasciende los objetos y gana protagonismo en algo fundamental, un enfoque interdisciplinario. Nosotros realmente tenemos esa característica y lo sabemos cuando hablamos con geólogos, con geógrafos, etcétera, ¿cierto? Gente que trabaja, biólogos, y los aportes preventivos y en la dimensión de usos sociales concretos de la arqueología. No es solamente una especulación allí, sino que hay una necesidad concreta y en eso se ha ganado protagonismo. Sigamos. En ese sentido, nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira hace ya 12 años conformamos el laboratorio que se llama Ecología Histórica y Patrimonio Cultural. Su misión es generar, organizar y difundir conocimientos sobre ecología histórica, arqueología ambiental y paisajes culturales, con el fin de apoyar en la gestión del patrimonio cultural y ambiental a partir de un espacio práctico de investigación, docencia y extensión social. Y tenemos un grupo que se llama Conciencias, Gestión en Cultura y Educación Ambiental. Entonces, lo interesante allí pues, es que no tenemos departamento de antropología, sino venimos de una facultad de ciencias ambientales, que era algo que planteaba Van Reed y Redman en este artículo que les digo de American Antiquity, de esas nuevas dimensiones de lo arqueológico, ya no solamente en el ámbito antropológico cerrado, sino en un ámbito más amplio, más interdisciplinario. Sigamos. Esta foto es del 2001, todavía yo no tenía canas, ¿sí? Cuando arrancamos, pero básicamente mantenemos un espacio, ¿cierto? Que ha sido fundamental. Sin embargo, esos espacios vemos que en la comunicación parecen no existir siempre. Hace un par de meses una arqueóloga hizo un proyecto a 3 cuadras de la universidad y no sé si no tuvo tiempo, etcétera, no pasó ni siquiera. O sea, existe como un espacio público, pero no siempre hay una referencia, digamos, que es lo fundamental. Con el Instituto Colombiano de Antropología, afortunadamente, pues hacemos parte de esa red de laboratorios, un espacio público para pues anunciar que hay esos espacios de investigación que son fundamentales. Sigamos. El laboratorio pues contribuye a la identificación, registro, inventario, catalogación y puesta en valor del patrimonio, desarrolla e implementa análisis socioespaciales e histórico-ambientales, desarrolla programas educativos hacia recuperación, almacenamiento, manejo, prevención
planeación, normas y difusión, y proyecta resultados de investigaciones en docencia, en particular en los pregrados y posgrados. Nuestro pregrado es de Administración Ambiental y otro de Turismo Sostenible, ahí trabajamos el tema, pero en los posgrados también, donde hay cursos de patrimonio, paisajes culturales, historia ambiental, ecología histórica y patrimonio. Entonces son esas nuevas asignaturas, digamos, que hacen parte de esos aportes académicos. Y como lo plantea la fotografía, pues más allá del trabajo mismo de laboratorio, obviamente está allí el trabajo que mal o bien hemos hecho en algunas de las múltiples obras que se han hecho en Pereira, y solamente muy pocas hemos logrado participar. Y al final una nueva exposición que se hizo en la universidad, que se está actualmente. Sigamos. Bueno, entonces claramente, y lo presentábamos en el Museo del Oro hace unos días, el reto, digamos, grande es cumplirle a los espacios académicos, ¿cierto?, de la universidad, a los espacios de investigación y todas estas necesidades, y a la gestión patrimonial, sigamos. En el ámbito, digamos, de la academia, pues obviamente un espacio como el nuestro funciona alrededor del tema antropológico ambiental, la ecología histórica como una expresión, digamos, de cómo el ser humano a través del tiempo y todas sus culturas se han adaptado o han hecho cambios, digamos, a los paisajes en larga duración. El tema de patrimonio como una manifestación antropológica concreta de la cultura y su valoración. Trabajamos pues en enseñanza, aprendizaje de estos temas con pregrado y posgrado, ya lo decía. Hemos hecho cursos de capacitación trayendo algunos colegas internacionales y nacionales como el profesor Pedro Botero, y también pues trabajamos en la administración académica, Ana María, que eso también, ¿cierto?, que es un trabajo bastante complejo, ¿cierto?, en general en la administración, en eso trabajamos. Yo dirijo el Departamento de Estudios Interdisciplinarios, o sea que también estoy muy posicionado en ese tema de la interdisciplina, y desde la arqueología podemos aportar mucho. Sigamos. En el tema de investigación, que lo vamos a retomar con ejemplos ya muy concretos, básicamente pues tenemos trabajo con varias instituciones en el poblamiento temprano. Nos interesa mucho desde los primeros pobladores el tema de geoarqueología de ambientes volcánicos, fundamental en esa zona. El de arqueología histórica, por algunos hallazgos concretos de arqueología histórica que se dieron en la ciudad y que tocó pues participar en ellos. El tema de paisajes culturales, que es fundamental hoy día con la declaratoria de la UNESCO, y en general patrimonio en sus diferentes manifestaciones y toda la dimensión de diálogo entre saberes va a ser fundamental. Y básicamente pues la investigación, obviamente desde el método científico, buscando desde los datos, ecodatos y toda la parte, digamos, de la evidencia que nos permite mirar las relaciones seres humanos-ambiente en el tiempo. Sigamos. Y en el tema de la gestión, ¿cierto?, pues tenemos unos convenios interinstitucionales. Teníamos uno con el Instituto Colombiano de Antropología, que se nos venció, pero igual ahora cambió el rector y todo, entonces vale la pena volver, si es factible, digamos, volverlo a reavivar. Otros convenios con otras entidades del Estado. Hemos trabajado en el tema de arqueología preventiva, y por lo menos en la legislación del plan de ordenamiento se ha proyectado. El paisaje cultural cafetero. Aquí nos acompaña César Velandia del Ministerio, donde hemos tenido un diálogo muy fluido con él también. Y comités, yo hago parte del comité departamental de patrimonio, y pues en general arqueología pública en términos de difusión, de educación, etcétera, ¿cierto? Y en general, digamos, insistir mucho en la necesidad de la gestión en el sentido, digamos, de todo este tema de planeación, administración, control, divulgación, que no es fácil, que lo vamos a ejemplificar de alguna manera con algunos casos. En ese sentido, las tres ámbitos que les he mostrado, academia, investigación y gestión, requieren pues de un equipo fuerte. Desafortunadamente, la única persona contratada de planta en la universidad soy yo, y los otros son contratistas que no tienen todo el tiempo un contrato permanente, y eso hace muy difícil pues que todo lo que hemos hablado se pueda llevar adelante como uno quisiera, ¿cierto? Pero ahí vamos, sigamos.
Bueno, entonces vamos a ejemplificar para poder al final también tener un diálogo, ¿cierto? Algo, pues partir de la base que toda esta zona que se conoce hoy como eje cafetero o de una manera geográfica más amplia, la cuenca media del Cauca es una zona de altísimo potencial arqueológico. Es decir, como siempre se dice también, si se abre un hueco siempre aparece una olla, como dice la gente, o cerámica o fragmentos. Y pues un esquema básico, digamos, permite mostrar y enseñar que a lo largo, digamos, de diferentes épocas, desde la edad contemporánea, abajo si empezamos ahora, la colonización antioqueño-caucana del siglo XIX, la colonia española, tenemos evidencias, los cacicazgos más tardíos de la época de la conquista, que vieron los conquistadores y los cacicazgos iniciales, con orfebrería, con cerámica, con aterrazamientos, que están allí presentes, y unos periodos iniciales de muy larga data. Ayer, por ejemplo, me visitaba un geólogo que estaba trabajando en Pasto y en toda esa zona, y venían, ahora están en el Paramillo, y en toda esa zona de Nariño, que Ana María bien conoce, hay muy pocas información, digamos, del 2000 hacia atrás por esos grandes eventos volcánicos, y en cambio en esta zona del eje cafetero también hay eventos volcánicos, pero la información es mucho mayor. Allí hay una información muy buena que puede ser trabajada en muchos datos. Entonces tenemos unas excelentes posibilidades en lo que es el arcaico y el paleoindio, que se han venido trabajando por diferentes colegas en diferentes procesos y que poco a poco están generando una información bastante interesante de gran importancia internacional para la ocupación del noroccidente de Sudamérica. Sigamos. En ese sentido, desde hace 10 años al programa lo denominamos Cambios Ambientales en Perspectiva Histórica, por el carácter de la Facultad de Ciencias Ambientales y la necesidad, digamos, de mirar esos cambios en el ambiente, que es lo que más nos ha importado, y un poco mirar toda esa contextualización. Marta Cecilia sigue con la segunda parte, sigamos. Básicamente, pues para yo acabar aquí con esta presentación digamos, las relaciones fundamentales para nosotros, digamos, esa mirada de paisaje-cultura, como decía el geógrafo Andrés Gull, pues a veces están separadas, pero obviamente pueden pegarse más o menos de acuerdo al tipo del discurso. Y tenemos estudios también que pueden estar en cualquiera de esas intersecciones, básicamente una mirada muy desde paleoclimática, paleobotánica, paleozoológica, paleoantropológica en realidad, otras evidencias como las de otras formas, digamos, de ingresar a la información teórica y metodológica desde lo que se ha denominado arqueología del paisaje, la geoarqueología propiamente dicha. Es decir, aquí hay toda una serie de escuelas de pensamiento y de acción que confluyen de todas maneras en preocupaciones en esa relación paisaje-cultura, y que para nosotros pues ha sido fundamental, y obviamente hemos trabajado algunos de estos temas, pero toda esta área está abierta pues para que se pueda seguir consolidando. Sigamos. Quiero dar también mis agradecimientos al Instituto Colombiano de Antropología, Beatriz, y sobre todo pues la presencia de todos ustedes que hace posible que nosotros no estemos hablando al vacío, sino que tengamos la interlocución y enfatizar el tema precisamente como de esta perspectiva del paisaje cultural cafetero en la mirada de las ciencias ambientales y de los estudios interdisciplinarios, para poder entrar a mirar desde la arqueología cómo hemos aportado y luego cómo hemos entrado en diálogo también. Quiero destacar también nuestra participación en el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, que es la red que reúne las universidades del paisaje cultural cafetero de lo que sería esta zona de la que estamos hablando específicamente, en donde pues nos ha facilitado mucho con el diálogo de otros colegas ampliar las miradas, y es por eso pues que nosotros estamos muy preocupados por tratar de impactar en que en la zona donde estamos el objeto y el sitio se queda corto en las problemáticas que necesitamos resolver. Y nosotros pues estamos permanentemente planteándole también más problemas al ICAM, porque sabemos que tenemos buenos interlocutores para trascender esa misma preocupación que tenemos.
precisamente por lo que mencionaba Carlos más temprano, de que están pasando por la zona contratistas que llegan puntualmente a un sitio o a un objeto, no hacen el contacto con la preocupación regional, y a nosotros nos preocupa mucho que hay que comprometerse con un patrimonio de la humanidad. Entonces, obviamente, nosotros también hemos pasado por todas estas etapas y es lo que vamos a pasar a presentar en este momento de cómo iniciamos. En el 98, con la construcción de la red expresa suroriental, que es la línea negra que aparece en el mapa de Pereira, proyectando toda la expansión de la ciudad hacia una distribución del acueducto a esas zonas que hoy en día, estamos hablando de 16 años después, están completamente urbanizadas y no todas han cumplido con el requisito de la protección del patrimonio. Entonces ya desde el 98 habíamos planteado con ese reconocimiento de 5 sitios que se encontraron, pero sobre todo destacamos en el círculo naranja estos hallazgos que fueron los que nos pusieron en el mapa de los hallazgos más antiguos de Pereira hasta ese momento. Entonces, sobre todo van a estar relacionados con esas épocas precerámicas que fueron de la excavación al objeto, del objeto al microscopio, del microscopio a los granos de almidón, pero también nos devolvieron a la gente, porque don Edgar Mejía, que es la persona que aparece en la foto sembrando el sagú, que lleva más o menos 10.000 años de uso en la región, con todo un conjunto de personajes de recuperación de saberes tradicionales y de plantas autóctonas, siguen cultivando este tipo de plantas. Entonces aquí en este caso el sagú, pero también sabemos de muchas otras plantas que siguen en recuperación. Entonces miren cómo vamos en distintas escalas, que fue lo que Carlos planteó al principio, pero también hemos pasado por todos esos procesos y seguimos a la siguiente, por favor, para mirar cómo hemos hecho entonces estos aportes precisamente desde el método de la arqueología, la excavación, las fechas, los objetos, y en este momento pues ya tenemos en este mismo sitio de Cuba, con otro de los proyectos que se ha ido trabajando hasta este año incluso, que seguimos en análisis, ya hay una fecha de 10.619 años para este tipo de hallazgos antiguos. Seguimos. Pero entonces en esos mismos objetos nos vamos a encontrar con ese uso de los recursos naturales que nos van a permitir también una alianza entre el futuro que estamos buscando para unas mejores condiciones para las poblaciones actuales, apoyados en unos recursos que se han venido trabajando desde hace miles de años. Entonces aquí tenemos este conjunto de lo que han sido el tipo de instrumentos bifaciales muy precisos, digamos una cédula de ciudadanía de esta región, que es lo que hemos llamado azadas opalines, que son estos instrumentos en piedra. Aquí destacamos los que están alrededor de Pereira, seguimos y vamos a ver cómo se van ampliando también a todo lo que es la cuenca media del río Cauca. Se han reportado en Palestina una gran cantidad. Seguramente ustedes, si estuvieron en la charla de la profesora Leonor Herrera y María Cristina Moreno, se van a dar cuenta de que tenemos estos mismos artefactos. Santa Rosa, Salento, todo el sector de la autopista del Café ha reportado. Seguimos, por favor. Pero también se extiende a toda la cuenca del río Cauca, y es distinto lo que pasa en otras regiones del país. Entonces tenemos una zona con una vocación agrícola gracias a unas características que hemos venido fortaleciendo en ese conocimiento. Entonces aquí pues tenemos algunas evidencias en Antioquia, Valle del Cauca, en el Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, etc. Entonces eso nos da pues como ese panorama. Y en la foto inferior pues ahora vamos a enfatizar un poco más algunos trabajos de arqueología experimental que se han realizado. Seguimos. Pero también nos preguntamos si existen evidencias de esos pobladores llamados cazadores-recolectores, porque hay algunos hallazgos que nos permiten pensar en eso. Desde la punta que reportó Karen Bruns, junto con algunos colaboradores en Armenia, cuando estaban en la adecuación del aeropuerto El Edén, 1976,
que es la que aparece en su extremo izquierdo, ahora con las otras que van apareciendo. Curiosamente, la última punta aparece en el aeropuerto de Palestina, que se está haciendo en este momento. Entonces, todo este tema puede continuar hacia dónde se extenderían y qué otras adaptaciones culturales podemos tener. Seguimos. Y ya tenemos una evidencia en Toro Valle de que en el cauce del río Cauca hace aproximadamente 30 años se hizo un hallazgo de esos restos de mastodonte que reposan en la Casa de la Cultura, y nos preguntaríamos entonces cómo hacerle seguimiento a estas otras evidencias. Esto es simplemente como para plantear otras preocupaciones en el tema de la investigación. Seguimos. Pero este es el gran imaginario que se tiene dentro de esos habitantes antiguos de la zona llamada Quimbaya, que nosotros tratamos pues de hacer un esfuerzo muy grande para que la gente trate de ver más allá de los quimbayas, porque de todas maneras pues hay que reconocer que estéticamente llaman muchísimo la atención, pero hay que ver también qué otras evidencias podemos aprovechar para poder trascender en esa apropiación social de este patrimonio más antiguo. Seguimos. Tenemos estas otras formas de ver la arqueología, como son los aterrazamientos, que están distribuidos en gran parte de la región. Eso es paisaje y es paisaje arqueológico. O también el tema de los petroglifos. Estos son en el Parque de las Marcadas, donde constantemente al laboratorio nos llegan a decir cómo podemos apoyar esta protección de estos sitios, porque además van, les pintan escuditos del Nacional, del Pereira. Entonces aumentan los grabados de los petroglifos, pero va en contra pues también como de ese significado propio que tienen estos espacios. Entonces esto nos lleva también a trascender estas miradas de sitio o de objeto para pensar más en el paisaje. Seguimos. Y actualmente pues venimos en este proceso integrado de una serie de proyectos que a partir de los datos más antiguos nos buscan inquietarnos sobre cómo responder la formación del paisaje, los impactos que se han tenido, y actualmente estoy pues tratando de finalizar mi texto de doctorado para entregarlo a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pero desde el enfoque de la geoarqueología, integrar esos impactos de los volcanes con la formación de los paisajes y cómo la gente se ha beneficiado o también se ha sentido vulnerada por las distintas evidencias que hay. Entonces simplemente pues aquí marcar dos de los esquemas: los ríos, toda la situación de relieve, y destacar pues que geográficamente y ambientalmente es un ambiente que efectivamente da una respuesta de por qué hubo tanta gente en esta zona y por qué hoy también sigue siendo una zona densamente poblada, y lo mismo se ha repetido a través del tiempo. Seguimos. Estos son pues algunos de los datos que hemos tratado de recuperar a través de la historia, teniendo en cuenta pues una mirada actualista de cómo se dan los impactos, por ejemplo el tema de Armero, el tema de las erupciones volcánicas. El corte que hay en todo el centro es una de las obras que se hizo adecuando la autopista del Café, donde se ve esas capas que van dejando depositados los volcanes, y entonces observar cómo vamos teniendo un libro que necesita ser leído con una mirada particular. Luego en la parte de abajo pues tenemos dos impactos importantes. El de la foto del centro es uno de los impactos del volcán Santa Elena en Estados Unidos, y el de la foto final en Costa Rica también otro de los impactos de cómo las nubes de ceniza caliente van dañando todos estos paisajes y nos pueden generar otros espacios completamente distintos para nuevas poblaciones o para desplazamiento de la población. Ahora vamos a ver ya unos casos concretos que hemos logrado detectar en el eje cafetero. Seguimos. Entonces pues hacemos toda una revisión de los datos que hay desde la geología, la geomorfología, los relieves, pero destacando cómo estos suelos formados en ceniza volcánica las poblaciones antiguas efectivamente los aprovecharon
para hacer estos aterrazamientos, porque estas cenizas cortan de una manera muy suave, pueden ser adecuados, y estos aterrazamientos con 2000 años o más de antigüedad siguen en unas condiciones que pueden ser todavía muy aprovechadas para el estudio, y no solamente para colocar casas o para hacer otros tipos de obras que más adelante vamos a mirar. Seguimos. Todo eso está lleno de actividad humana, pero también de otras evidencias del pasado que trascienden la arqueología, pero que necesitan ser miradas también como un aporte al conocimiento de ese escenario donde las comunidades humanas habitaron. Entonces, dentro de esa misma construcción de la autopista del Café, la doble calzada, se hacen hallazgos que geológicamente todavía no han sido suficientemente valorados, porque en nuestro caso el patrimonio geológico no tiene toda la salvaguarda, por ejemplo, que tiene nuestro patrimonio arqueológico. Entonces, desde la perspectiva que trabajamos en geoarqueología, sí estamos llamando la atención de que es muy importante que ese pasado geológico, que es la base sobre la cual se asentó la comunidad humana, también sea visto en su forma de protección, de cómo recuperar todos estos datos para que desde la historia geológica colombiana también tengamos esa perspectiva de cómo son los recursos que las poblaciones humanas luego trabajaron. En este caso tenemos un dato aislado que seguramente se puede repetir en otros escenarios, pero que aquí estuvo visible por el corte de la carretera, una turba en la cual se conservan aún hoy en día unos troncos de un bosque que seguramente quedó sepultado por alguna circunstancia ambiental, y que las fechas que dieron para estas zonas es más o menos entre 38.000 y 30.000 años, es decir, más allá de la escala humana, pero que de todas maneras requiere ser pensado en lo que mencionaba pues previamente, en cómo el ser humano se asienta en unos escenarios, y también desde esa perspectiva del patrimonio geológico como patrimonio cultural de la nación. Estos troncos se pueden conservar fácilmente después de secarse, porque por ejemplo nosotros en el laboratorio tenemos este tipo de muestras. En la Universidad de los Andes están haciendo análisis sobre estos mismos troncos, y es como si hubieran secado ayer, como si hubieran cortado estos troncos ayer, y hoy, después de 30.000 años, siguen estando vigentes, tanto así que puede uno encenderlos perfectamente en una fogata. No lo hemos hecho, pero son susceptibles de ser trabajados de esta manera. Entonces es una trascendencia que queremos también llamar la atención en este tipo de evidencias, en esas obras de impacto. Seguimos. Y esta es la evidencia que tenemos de cómo esas erupciones volcánicas efectivamente han afectado a las poblaciones humanas. Cuando nosotros mirábamos la secuencia cronológica del eje cafetero, nos encontrábamos que entre 3.000 y 4.000 años había un silencio, un vacío que no nos explicábamos hasta tanto empezamos a encontrar este tipo de datos. Acompañados de los geólogos, que tienen muy buen conocimiento de esta zona del Parque de Nevados, y sobre todo el cuidado que tienen actualmente en observación de los volcanes activos, principalmente el Ruiz y el Cerro Machín, entonces van recogiendo estos datos de la historia geológica y conocen muy bien esas erupciones recientes que han impactado a las poblaciones. Y aquí estamos marcando que hace 3.600 años hubo una dinámica volcánica tal. El Cerro Machín tiene reportado para este año 3.600 de antigüedad una gran erupción, y aquí estamos hablando del sector de variante Armenia-Calarcá, donde el geólogo, que es el que aparece detrás de Carlos aquí en la foto, nos señala que esas arenas, si ustedes ven ahí la inconsistencia que hay en el suelo, es una arena volcánica del volcán Cerro Machín, es decir, saltó una erupción que llegó a tal altura que los vientos lograron trasladar al otro lado de la cordillera esta erupción, se depositó en estas zonas, pero lo más interesante es que debajo de esa erupción nos encontramos con un suelo cultural que está fechado gracias a uno de los proyectos que apoya el trabajo que venimos haciendo con Temple University a través de la National Science Foundation, una fecha de 7.000 años.
Entonces, lo que nosotros planteamos es que efectivamente sí hay un impacto que los volcanes generaron sobre las poblaciones y posiblemente ese silencio arqueológico entre 3.000 y 4.000 está vinculado con esta actividad, no solamente el Cerro Machín, sino también el Cerro Bravo, el volcán Nevado del Ruiz. Entonces todo eso hace que sea muy importante no solamente conocer cómo las poblaciones del pasado se impactaron, sino aportarle a la gestión del riesgo hacia el futuro de cómo prevenir lo que ocurrió ya con Armenia, que fue una preocupación que generó unas grandes nostalgias en la preparación ante los riesgos en Colombia. Entonces ahí tenemos parte pues de esta evidencia. Seguimos. Beatriz, y señalar en la parte superior una de esas azadas, de estas cédulas de ciudadanía de estos pobladores antiguos, que es la que se usaba entonces para estos manejos de plantas. Seguimos ahora. Esto es en el sector de Salento. Todavía más sorprendente que en este sector de Salento no solamente hay reportada una capa eruptiva del volcán Cerro Machín, sino que aparecen una posible erupción del 4800 antes del presente y otra posible erupción del 5200. Es decir, Cerro Machín, que es un volcán en el cual actualmente hay fincas localizadas dentro del domo volcánico. La gente necesita entender que hasta Salento ha llegado esa explosión y ha sepultado poblaciones, porque nos encontramos también con suelos formados en esas zonas y además densamente orgánicos, que en términos del análisis de suelo hemos encontrado que ese enriquecimiento orgánico no solamente es por la formación de nuevos bosques, de nueva vegetación, sino que la población aparentemente ha contribuido a enriquecer esos suelos, es decir, son suelos trabajados porque la gente estuvo allí enriqueciendo este desarrollo. Seguimos. Y estas son entonces algunas de las fechas y de los puntos que tenemos a partir de este proyecto de la National Science Foundation, el convenio entre la Universidad Tecnológica, la Universidad de Antioquia, Temple University, Universidad de los Andes, Exeter University, para poder entender esos temas de orígenes de agricultura a través de un proyecto que se ha denominado The Role of the Middle Cauca River Valley, y sobre todo no solamente el origen, sino hasta dónde ha impactado, cómo se ha dado esta dispersión de cultivos. Tenemos entonces 3 fechas de las más antiguas, pero tenemos ya todo un listado que enseguida rápidamente vamos a mirar, pero destacar en el sector muy cerca de la universidad y sobre todo muy cerca de uno de los sitios de patrimonio nacional que más tarde vamos a destacar, del Salado de Consotá, la fecha de la Miquela, 10.376 años de utilización de estos espacios por los seres humanos. Dentro de la universidad, en el Jardín Botánico, una fecha de 9.284, y en el sector de Cuba, que ya había mencionado previamente, una fecha de 10.619. Son varios pues, los temas que se van a tratar. Aquí vemos un caso bien interesante, se llama el Salado de Consotá, queda muy cerca de la Universidad Tecnológica de Pereira y fue declarado como bien de interés cultural nacional con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Sin embargo, ha sido un caso muy difícil, y difícil, digamos, en todo el manejo por las voluntades políticas de los alcaldes de turno, el interés, digamos, de estas personas, y también pues la falta de recursos. Se ha adelantado en algunos aspectos, pero se ha retrocedido en otros. El Salado básicamente queda en un cañón profundo del río Consotá, ¿sí? Pero nosotros le mantenemos el Consotá, de acuerdo al historiador Víctor Zuluaga, y también para darle una identidad propia. Entonces no pretendemos que el río cambie de nombre, pero al sector sí se le ha posicionado más el nombre de Consotá, según el historiador, por esa acentuación indígena que en la última sílaba. Básicamente el primer hallazgo fue se buscaba un pozo de agua salada que las crónicas mencionaban. De hecho, ahí está el libro de Así éramos los Quimbaya, que fue publicado en los 70s, 80s, y
se encontró también la estructura en ladrillo, que ya es un bien inmueble, ¿cierto?, arquitectónico. Entonces ahí entran también los temas, los arquitectos que no consideran normalmente los temas arqueológicos, ahí hay un tema arquitectónico, de hecho, ¿cierto? Hemos tenido también la colaboración de arquitectos, pero nos falta pues todavía otros vínculos con otros investigadores del tema. Básicamente es un horno tipo trapiche, donde en la época de 1850, al menos se tiene referencia, se cocinaba la sal, se habla de sal cocida. Hoy día pues la sal es muy fácil de conseguir en la tienda de la esquina, muy barata. Aquí tenemos pues Marian con su estudio que contó toda la trascendencia desde hace muchos años de Zipaquirá y Ana María, pero en el interior del país hay pocas referencias realmente respecto a la sal, una que otra de los cronistas. Entonces haber hallado este sitio realmente fue muy interesante. Y este sitio en realidad se halló gracias a Mijael Tistel, el geólogo, porque a Mijael no le daba pena nada, no le daba pena preguntar, no le daba pena entrar a las casas. Nosotros somos relativamente muy tímidos y si no tenemos pues la licencia no entramos y no preguntamos. Mijael pasaba por todas partes y preguntaba y logró realmente ubicar el sitio del pozo que básicamente está detrás de esa estructura de ladrillo que desafortunadamente hoy día no tiene la misma característica. Sigamos. Aquí se ven pues dos de los momentos en que se había podido fotografiar. Básicamente en el centro del ojo de sal se sacaba pues esta agua, se cocía durante varias horas y fue una sal que los indígenas utilizaron, luego los españoles en la colonia, y realmente se utilizó en Pereira hasta 1930, cuando llega la carretera de Bogotá, en la línea, ¿cierto?, pasa a esa zona y se puede llevar sal de Zipaquirá, que es más barata. Pero realmente hay referencias, y las referencias están vinculadas al sector de Canaán, que desafortunadamente mientras les estoy contando esto, el bulldozer está destruyendo los sitios, ¿cierto? Y pues estamos aquí hablando, nosotros hablamos y decimos, pero la maquinaria va avanzando y no creo que por más que pongamos demandas, nos devolvamos, podamos tener como acceso a mucho conocimiento, porque el sector de Canaán está en la parte alta de las colinas. Alguna vez ya habíamos hecho, digamos, los primeros labores, le hicieron Mijael Tistel, yo en esa época estaba en Estados Unidos, no participé directamente en eso, estaba, pero se logró, digamos, hacer unas publicaciones al respecto, hacer un estudio previo con fondos de la cooperación alemana, y afortunadamente algún estudiante nuestro, viendo las acuarelas de la Comisión Corográfica, encuentra que en 1852 Henry Price, pintor de la comisión, había pintado esta zona, y vean que es la misma colina, ¿cierto? El sitio es exactamente el de la salina de Consota, llamaba él, o en la zona de la provincia de Córdoba, se llamaba en ese momento. Entonces es un sitio arqueológico e histórico, ¿cierto? Tiene elementos históricos, de arqueología histórica. La excavación que se hizo apenas es poco más grande que lo que se ve allí. Es un sector que requiere ser trabajado en una mayor escala. Y desafortunadamente, como les decía, después de 2 años en los que hubo por lo menos una protección, el sitio casi queda abandonado, las administraciones no pusieron el interés y los recursos, y en lo del último año ha habido una presencia del Instituto Colombiano de Antropología. Beatriz ha estado en el sitio con la abogada, se ha logrado por lo menos pues que la alcaldía se entere que tiene el sitio, que haga algunas acciones, y esperemos que para el próximo año, ¿cierto?, con lo que se ha logrado pues se pueda revivir. La gestión ha sido muy compleja, en algunos momentos de interés de mucha gente, luego finalmente no hay recursos, se olvida, luego vuelve a subir, etc. Pero es un sitio realmente muy interesante porque tiene toda esa característica histórica, documentos, ¿cierto?, escritos, y arqueológica, desde por lo menos evidencias, como Marta decía, que se pueden proyectar hasta 10.000 años en algunos de sus alrededores. Sigamos. Pero temas adicionales, ¿no? En el Consota todavía se puede recuperar oro de aluvión y hay oro de beta, y Mijael Tistel pues como geólogo le interesaba mucho el tema del oro, entonces también hizo
un estudio donde mostraba cómo la sal también servía para el tema de la tumbaga y además adicionado a cobre, allá hay también un afloramiento de cobre. Entonces en menos de un kilómetro cuadrado, digamos, hay sal, oro y cobre, que eran como esos elementos claves para la tumbaga. Y además hoy día incluso mineros chocuanos desplazados venidos del Chocó siguen sacando el oro de la zona, ¿no? Entonces se tiene, recordábamos las conferencias del Museo del Oro hace 15 días, hay muy poco estudio sobre talleres de orfebrería, etc. Entonces, por ejemplo, uno de los sitios que están destruyendo en este momento podría haber sido un taller de orfebrería por toda esa característica, ¿no? Sin embargo, si no hay un proyecto que logre integrar esto, uno de pronto no lo ve en el objeto, en el sitio, pero potencialmente él siempre se planteó que era un sitio fundamental para ver toda esa relación, por la presencia, como digo, de esos elementos. De allí sacamos 2 publicaciones y otros artículos donde un poco se cuenta la base, digamos, de lo que se encontró y de todos estos elementos. Sigamos. Hoy día la única forma que hemos tenido para mantener el sitio ha sido, digamos, a través de un voluntariado, sin el título de vigías del patrimonio formal, aunque sí ha habido, pues sí se ha tenido de todas maneras una inscripción. Lo que se ha tenido es una protección en Guadua, ¿cierto? En Caña Brava realmente, porque si se pone un techo se lo roban, si se pone un plástico se lo roban, porque él es un espacio público. Y mientras ese espacio público no tenga todo un programa como parque con algunas características, pues es muy difícil la protección. Sin embargo, pues se han hecho unos convites mensuales, se ha hecho una cantidad de actividad, digamos, de difusión para lograr al menos mantener, digamos, la base del sitio, y eso se ha logrado por lo menos en los últimos 2 años, que hemos recuperado algo de gobernabilidad en el tema. Ahora se presentó ya el plan de manejo, hay la idea de construir algunos techitos y demás, pero requiere de todas maneras pues de este tipo de actividad de la comunidad, si no lo que se construya puede perderse. Es un sitio para ser trabajado, digamos, con detalles, ¿cierto?, en los diferentes temas, y es un área que ambientalmente también es parte de un pulmón de la ciudad, esa es una de sus características. No solo tiene un valor arqueológico histórico, sino un valor ambiental fundamental para preservación, digamos, del corredor ecológico de la ciudad. Sigamos. Otro pues, proyecto, digamos, ya a una escala un poco mayor, se hizo hace unos años en Pereira, para, digamos, mirar todos estos puntos que se habían encontrado. Acá tenemos unas representaciones de lo que es la cerámica, pero desafortunadamente, digamos, la ciudad de Pereira en particular ha crecido a un ritmo mucho más rápido que lo que nosotros hubiésemos podido hacer, digamos, en términos de haber acompañado, haber hecho, o por lo menos que se hubieran hecho algunos estudios de todas las urbanizaciones y los sitios que se han hecho. No podría decir que si se hizo un 10% en estos últimos años, no creo que mal, ¿no?, de todo lo que se hubiera podido hacer con un programa serio que se hubiera instaurado en su momento. Y esto pues no se logró por cambios de administraciones, por causas personales, etcétera, etcétera, complejas, digamos. Entonces, de todas maneras hay un panorama. En el año 2010 más o menos, el arqueólogo Alexander Franco logró en el Instituto de Cultura generar también, digamos, un proceso con la alcaldía para recuperar algunas piezas, trabajar, digamos, alrededor de algunos de estos proyectos que les estoy diciendo, y se hizo allí una pequeña exhibición que todavía se conserva y se generó un espacio de laboratorio dentro de la alcaldía. Sin embargo, tampoco ha sido fácil mantener ese espacio porque es un espacio pues, que requiere también recursos. Y inicialmente se pretendía que fuera con recursos de los proyectos de rescate, pero al no haber un arqueólogo, digamos, de planta en el municipio, en este sector, pues si la persona no está, era fácil que se cayera el proceso, digamos. Y lo que hoy día, digamos, se ha visto, o la pregunta que hay es, bueno, ¿qué se puede hacer con ese material? Que es una colección muy importante, muy buena, pero que requiere, obviamente, todo el cuidado. Entonces, en este momento, de todas maneras, se está mirando el material, tratando de hacer unas fichas detalladas para poderle
contestar a las autoridades algo muy sencillo, que es la pregunta de gestión que nos hacen, ¿no? ¿Qué tenemos? Listo, ahí está. ¿Cuánto vale cuidar esto? Y si a usted le dicen eso vale una fortuna, ¿usted qué hace? Pues, por ejemplo, el instituto, ¿qué podría decir? Bueno, ¿a quién le pasamos esto? ¿O cómo? ¿Cierto? Es decir, son preguntas que están allí. Porque efectivamente lo que nosotros con el arqueólogo José Lizama, con Luz Marina, que aparecen allí, se está diciendo es, bueno, antes se tenía una pieza y se tenía allí guardada, pero hoy día finalmente es en qué estado está esa pieza, cuánto vale recuperarla, digamos, y cómo se puede almacenar. Entonces tiene unos costos proyectados que son complejos y que las alcaldías deben conocer, ¿cierto? Y lo mismo nos va a pasar a nosotros pues en la universidad. Nosotros tenemos muy pocas piezas en la universidad, ahora cambiamos de rector y nosotros necesitamos ya contarle al rector, porque antes uno lo veía, ¡ay, tan lindas las piezas!, ¿no? Que hay que decirle, sí, las piezas son muy bonitas, pero mantenerlas en el mínimo estado vale tanto dinero, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra también esta fase de gestión, que es bastante importante y que requiere recursos. Sigamos. Por ejemplo, el espacio, se había logrado pues este espacio, un espacio muy amplio, muy bueno, pero con el tiempo, en los estudios que hemos visto, se ha notado primero que hay goteras, que la humedad permanente es muy alta, que los cambios de humedad en el día, en la noche, etcétera, son terribles, y que las piezas están en un alto grado de riesgo en ese sitio. O sea, o toca invertirle mínimamente a evitar la humedad, aire acondicionado, etcétera. Entonces eso es lo que ya se le está diciendo pues a la alcaldía, ¿cierto?, para poder de todas maneras pues mantener en el mejor estado la colección. Sigamos. Otro pues tema es el de la catedral, ¿sí? El de la catedral también, pues como estábamos nosotros como únicos arqueólogos o muy pocos, pues con la excepción de otros 3, 4 colegas en la zona, después del sismo del año 99, ¿sí? La catedral quedó con algunas averías y había que hacer un estudio, un reforzamiento estructural. Aquí hay algunas fotos de la catedral a comienzos del siglo XX. Inicialmente iba a ser como la de Medellín, toda en ladrillo. Sin embargo, un sismo de 1912, muy famoso en el Pacífico, tumba lo que se había hecho y se proyecta por un arquitecto muy famoso que construyó la Catedral de Sonsón y otras varias, una estructura muy móvil, es como un barco, ¿cierto?, toda en madera, que permite que la catedral haya sobrevivido hasta nuestros días. Sigamos. Entonces se logra, afortunadamente para nosotros, pues inicialmente no se había pensado en el tema arqueológico, pese a que se sabía que podría haber algunas evidencias. Afortunadamente un esqueleto apareció, no se ve, bueno, el de la izquierda, aparece un esqueleto que genera obviamente cuestionamientos. Nos llaman, la doctora Amparo Jaramillo, que dirigía la obra, que es historiadora, de todas maneras me interesa el tema, y se plantea que pueden ser esqueletos de la época de la fundación inicial que se hizo allí, que fue Cartago la Antigua. Esa fundación se hizo en 1540, una fundación muy temprana, ¿cierto?, de Robledo, el Alcázar, todas las huestes que van fundando Buga, Anserma, Cali, etcétera, todas estas ciudades del centro occidente. Y Cartago en este punto se había fundado en 1540. Gracias a ese esqueleto, y que no le pasaron por encima, sino que se logró hacer un estudio previo, se consiguieron 20 millones de pesos en la época, ¿cierto? No había spa, no había laboratorio de arqueología, no había nada, no estábamos ingresando apenas a la universidad, pero se logró hacer un estudio donde luego aparecieron otros 6 esqueletos. Tuvimos la fortuna de contar con el profesor José Vicente Rodríguez unos días, con el doctor Gonzalo Correa, que nos visitaron en un escenario pues muy móvil, muy rápido, porque estaban en la reconstrucción, y se logró de todas maneras hacer un estudio que está publicado. Aquí trajimos algunos de los textos, ya esta es una segunda edición. Se llama Memoria, Patrimonio e Identidad, Catedral de la Pobreza, ¿cierto? Se llama Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. Se logró recuperar de todas maneras información muy valiosa que aún requiere ser analizada.
como nosotros no tenemos estudiantes de antropología, no tenemos carrera de arqueología, no es fácil, ¿no? Hacer esos estudios porque no hay, digamos, interesados directos y que gente vaya de fuera tiene unos costos relativamente altos. Algunos estudiantes de la Universidad de Caldas, por ejemplo, han hecho dos tesis sobre estos temas, pero falta mucho trabajo sobre clavos, trabajo sobre vidrios, trabajo sobre los mismos huesos, ya algo se hizo, pero todavía queda material para seguir siendo trabajado. Sigamos. Entonces la arqueología histórica es algo muy interesante, pues que todavía tiene un espacio en Pereira, aquí una vista de los esqueletos encontrados, y la catedral se desnudó, así como el Bolívar desnudo de Pereira, se dejó, digamos, a la vista la estructura como una obra de ingeniería, digamos, excepcional también, ¿no? Que hace parte de esas maravillas del paisaje cultural cafetero en el sentido arquitectónico. Es una obra de arquitectura importante que se muestra, digamos, hoy día al visitante y que tiene pues ya casi un siglo, ¿cierto?, en su creación y en su estabilidad, sigamos. Aquí pues parte de lo que se hizo en el estudio, se ubicaron pues los diferentes pisos, diferentes materiales y se logró pues obtener una fecha de radiocarbón de 1640 que corresponde un poco a la época de ese Cartago antiguo que fue abandonado en 1690, sigamos. Esto todo pues ha estado vinculado a un interés en la escala territorial. Desde el año 2000, apoyado pues por el Instituto Colombiano de Antropología y bajo la dirección también de Víctor González y otros arqueólogos, Camilo Díaz, se hizo un reconocimiento de varias zonas de Dos Quebradas, de Pereira, de Santa Rosa. Allí tenemos la escala departamental, donde también hay unos puntos que estaban significando en el Atlas del 2001, donde habían casas de la cultura, donde habían algunos hallazgos arqueológicos. Sigamos. Esto se logró potenciar con un programa en el 2006, que de alguna manera emulaba esa mirada de las áreas de expansión urbana. Todas estas fotos, por ejemplo, hoy día ya la ciudad, digamos, pasó por todos estos cafetales. Se logró entonces mirar las áreas de expansión, pasemos, y lograr identificar algunos puntos interesantes en esos sitios. Algunos de ellos fueron incluso trabajados posteriormente por otros colegas. Sigamos, hacer unas fichas que hoy día los arquitectos en planeación nos las están pidiendo un poco para mirar qué elementos y cómo se puede proyectar esa expansión de la ciudad. Se trabajó pues en las 4 zonas, se determinaron áreas con potenciales mayores o no, sigamos, de acuerdo pues a un ejercicio de sondeo, de mirada con el sistema de información geográfico. Por ejemplo, este sitio hoy día pues está totalmente habitado, pero de aquí después Alexander Franco hizo el trabajo, hay fechas de radiocarbón, hay también algunos elementos que demuestran obviamente que si se hacen los procesos como deben ser, hay una información que va quedando, ¿cierto? Estas son el tipo también de fichas que, por ejemplo, para el paisaje cultural cafetero, digamos, no se ha trabajado como que los municipios tengan algo sistemático, vamos haciendo diferentes cosas, pero sería muy interesante poder continuar con un tipo de ejercicio como el que se hizo en el momento. Estamos hablando de todas maneras de un equipo de trabajo, de unos recursos y una mirada integral en la planeación del territorio, sigamos. Este mapa entonces se logró, bueno, tiene todos los sitios allí, que las zonas de expansión y lo que se logró en su momento, pero desafortunadamente no se le dio continuidad y esperaríamos pues poder retomar, digamos, estas dinámicas, sigamos. Otros proyectos se han hecho, por ejemplo el sitio de Unicentro en Pereira, que es un centro comercial, se logró también hacer en este caso la arqueología preventiva, ¿cierto? Y encontrar de todas maneras elementos claves de estos aterrazamientos, el tipo de estructuras funerarias, algunos materiales cerámicos, evidencias de huellas de poste, elementos pues que muestran, digamos, claramente los diferentes momentos de ocupación de la zona, digamos. Y también logramos en esa escala regional hacer, en el marco del convenio con el Instituto Colombiano de Antropología, participar en el tema del Atlas Arqueológico.
participamos directamente pues con el equipo aquí del instituto y sigamos, se lograron de todas maneras algunos datos y la georreferenciación preliminar que pues ustedes acá conocerán mejor que yo en qué está, pero por lo menos hizo parte, sigamos, de esa necesidad de mirar dónde habían puntos. Generalmente habían unos puntos relacionados con obras de infraestructura, por eso se apiñan más, se agrupan más en algunos lugares o generan estas líneas que están vinculadas a carreteras o líneas de transmisión. Esto pues fue la información hasta el 2010, digamos, también estamos un poco quedados en toda esta información, pero habría que ponerla al día. Para el tema, digamos, del paisaje cultural cafetero, seguimos en el caso de Risaralda, César, teniendo esos datos del 2010, ¿no? Es decir, no hemos actualizado, y actualizar esto pues implicaría pues, que pudiéramos mantener esos proyectos vivos. De todas maneras, el instituto, pues creo que Fernando nos contaba la vez pasada, ya están reactivando, ¿cierto?, todos estos temas del Atlas, que allí sí estaría una versión más actualizada con los últimos proyectos, pero también habría que revisar, digamos, hacer un seguimiento a toda esta georreferenciación. Sigamos. Gracias. Y nos pasa algo pues particular, es que dentro del mismo campus de la universidad, en la misma universidad tenemos arqueología. O sea, no nos toca ir muy lejos, ¿cierto?, para encontrar material. Allí tenemos la carita que está allí, no sabemos si es el primer profesor o estudiante, ¿cierto? Pero seguramente hubo otros antes de la cerámica, pero dentro del mismo campus se han hecho pues, trabajos arqueológicos. Sigamos a la siguiente, y se hizo incluso un plan de manejo arqueológico que está aprobado. Sin embargo, el plan de manejo está allí y la realidad a veces pasa por encima más rápido de lo que uno puede mirar en algunas obras. Sin embargo, algunas cuestiones se han hecho, se tiene una ruta arqueológica, se hizo un ejercicio con georradar con el profesor Carlos Armando Rodríguez, sigamos. Y de alguna manera, pues también la universidad es un espacio interesante para poder seguir trabajando en esa dimensión. Tenemos de todas maneras unas alianzas estratégicas y hemos llegado entonces a estas alianzas internacionales que nos han permitido consolidar el diálogo, pero también el poder tener este apoyo desde la UNESCO. Y ha sido muy importante para la región, un poco también en el sentido antropológico de revitalizar esa actividad cafetera que venía decayendo, y esa es, digamos, a veces una de las preguntas que nos hacen: ¿cómo se va a declarar paisaje cultural cafetero si la actividad cafetera está de capa caída? Y precisamente esa es una de las excusas. Y después de muchas reuniones, muchísima gente ha participado. Nosotros apenas podríamos mostrar uno de los elementos de lo que es este tema del paisaje cultural cafetero y también una perspectiva particular. Pero dar a conocer cómo a través de muchos años, aquí estamos planteando pues un proyecto interinstitucional liderado de una manera más concentrada, 2003, y que ponemos 2014, pero sigue vigente, pero viene de más atrás. La historia es mucho más larga, pero lo que queremos plantear de todas maneras es cómo vamos aportándole, y hay que continuar, porque esto prácticamente después de 15, 20 años apenas empieza, porque son 3 años que lleva ya de incorporado en la lista de patrimonio mundial, pero necesitamos todavía dar a conocer muchas cosas, mejorar muchas otras, y las dinámicas nacionales pues también implican el que esto siga replicándose. Entonces, ¿cómo entra la arqueología a ser un valor excepcional de paisaje cultural cafetero? Cuando se entiende la perspectiva histórica de este paisaje, que hoy está reconocido bajo estos 2 criterios de excepcionalidad. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional. Ustedes pues ya pueden leer con más calma cada uno de los datos, y estar directamente vinculado a tradiciones vivas. Entonces, lo que
tratamos nosotros de aportar desde la arqueología es ese sustento de esa excepcionalidad. Como ya hemos visto, 10.000 años y más de uso de este territorio dejan unas huellas, y no solamente unas huellas, sino un conocimiento, y permite una consolidación de un grupo actual que requiere también ser entendido en su proceso histórico, y que conoce que los valores arqueológicos desde la perspectiva del imaginario que cada pueblo, que cada individuo tenga, son especiales. Entonces, vamos a seguir la siguiente, vamos a mirar cómo vamos incorporándonos entonces a esa excepcionalidad. Ya mencioné, hace 3 años la UNESCO entonces incluye en lista de patrimonio y se plantea esas relaciones con el ambiente, la producción cafetera, la arquitectura. Ahora vamos a ver algunas breves descripciones de esas excepcionalidades, y entonces ese sello pues del paisaje cultural cafetero y el compromiso. Seguimos. Esta es el área que está pues incorporada, sin decir que lo que hay en los alrededores no puede ser considerado desde el individuo como su paisaje, como su vida, pero que de todas maneras estas definiciones son importantes para que la UNESCO tenga un área clara, tenga un manejo claro. Pero yo, por ejemplo, como ciudadana, como paisajera del paisaje cultural cafetero, si mi vereda no estuvo incluida, nadie me quita mi paisaje cultural. Hay que mirar también el tema de lo administrativo y de lo que es el vivir y el habitar de la gente en ese paisaje. Seguimos. Y estos son, en breve, porque esto cada uno pues tiene sus explicaciones, sus detalles, pero simplemente para mencionar que hemos sido también como muy reiterativos en que paisaje cultural cafetero no solo es café. Sí es mucha parte importante el tema del café, que es lo que se reconoce internacionalmente, pero que también hay otros elementos que han apoyado a que efectivamente este paisaje cultural cafetero surja. Entonces, en tema de café, es excepcional este manejo en Colombia y en esta zona con estas características, porque en todas partes del mundo no es el mismo manejo en las zonas cafeteras. Café de montaña, cultivo en ladera, que la caficultura permanezca renovada, que exista una predominancia de café, pero que no sea exclusivamente café. Esa biodiversidad es importante, esa tradición histórica. Cuando llega la colonización antioqueña a la zona, el café no llega inmediatamente, entonces hay un establecimiento que favorece que luego entre el café, pero esa producción cafetera viene generación tras generación fortalecida con los temas, por ejemplo, de lo que es el manejo de la producción sostenible, el minifundio cafetero, la familia como unidad, ese poblamiento concentrado y cómo se van fortaleciendo las institucionalidades cafeteras. Pero además empieza a surgir de una manera muy fuerte ese tema de los cafés especiales, que va a ser un pilar fundamental para esa trascendencia de que no siga decayendo el café, sino que le demos unos valores agregados. Pasamos a la siguiente para mostrar entonces cuáles son esos elementos que acompañan ese paisaje cafetero, como son el tema de la influencia de la modernización, porque eso es algo pues que ha sido importantísimo reconocer, que no es un paisaje muerto, sino que es un paisaje productivo permanente y que incorpora nuevos elementos, pero que sigue teniendo unos procesos tradicionales que van siendo transmitidos generación tras generación. Ese patrimonio natural, la belleza escénica, el tema de las fuentes hídricas, todo el tema de cómo se acomoda el paisaje arquitectónico por construcción o por planeación, por urbanismo, la forma en que la gente se adapta a estos escenarios, y llegamos entonces al tema del patrimonio arqueológico. Ese patrimonio arqueológico que, como mencionamos más temprano, nos va a dar esa fortaleza de esa vocación agrícola, de cómo el café, siendo un producto foráneo, se acomodó a estos escenarios,
pero que fue también la población que históricamente lo fue llevando a estas condiciones. Entonces vamos a mirar siguiente cómo es ese tema del patrimonio arqueológico, teniendo en cuenta que de todas maneras, a pesar de que hoy en día predomina este tema del café, vamos a ver que no siempre hay. En esas épocas antiguas pues no hay café porque el café es introducido posteriormente, ya a finales del siglo XIX prácticamente. Entonces nos encontramos que en la época indígena no hay café, en la colonización española no hay café, y en la época republicana pues empieza a darse, y la historia pues es muy curiosa, que no es hoy el tema de la charla, pero cómo llega el café a Colombia, y que tiene mucho que ver con los pecados que cometían los cristianos en la época, y los sacerdotes, parte de las penitencias era sembrar café, y así nos vamos convirtiendo poco a poco en un país cafetero. Esa relación ya quedará la imaginación de por qué somos tan cafeteros, pero que ha tenido de todas maneras una trascendencia importante. Entonces llega el tema de ese proceso ya del auge del cultivo que lleva toda una modernización a la zona, toda una revitalización, una dinámica. Y hoy en día, parte de ese proceso contemporáneo, la diversidad de las actividades, la falta de interés que se va generando en algún momento por darle continuidad, y que hoy en día está nuevamente en un proceso de revitalización. Es muy interesante cómo la generación anterior empezó a perder interés en darle continuidad a la actividad cafetera, pero la nueva generación va retomando riendas. Entonces no es realmente esa capa caída, sino esos momentos como de vaivén en que estamos entrando. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que dice el atributo arqueológico? Es un uso del suelo muy particular. Ya habíamos visto todo este tema de las asadas, de los cultivos, de los granos de almidón. Entonces, hoy en día trascendemos entonces casi 12.000 años, donde todavía seguimos teniendo ese manejo de plantas. No podríamos hablar de la agricultura, pero sí vemos que el manejo de plantas sigue siendo muy importante. No hay que cultivarlas, simplemente recogerlas, porque el medio es tan propicio que las plantas permanentemente están allí. Entonces pasa de unos usos de las plantas hacia prácticas agrícolas. Y es una zona de América donde ya empiezan a descubrirse orígenes de algunos productos que luego van a estar entonces en intercambio y en expansión con otras zonas. Seguimos. En este tema, pues Carlos ha liderado más este proceso, entonces... Sí, SICAR de todas maneras en los temas de gestión, pues se conformó el Observatorio para la Sostenibilidad de Paisajes, o sea, queremos mostrar como algunos avances concretos, la firma de convenios, en el caso concreto el que se había hecho con el ICANN. En algún momento también se han hecho reuniones con arqueólogos venidos también desde el instituto y las universidades de la zona, Caldas en antropología, en el Quindío no. El tema de estado de colecciones, que lo veíamos en el caso nuestro de Pereira, la georreferenciación de sitios, hablamos ya de esto, las tablas de síntesis que se han presentado pero que deben ser actualizadas, y los procesos necesarios de difusión que pues se han hecho, pero digamos de una manera muy incipiente, ¿no? Sería muy interesante poder consolidar, y además un tema más regional, no que cada departamento lo haga, sino de alguna manera más regional. Y algo se ha logrado en capacitación de funcionarios, alcaldías, maestros, estudiantes, pero también va por ciclos y depende pues de todos los procesos, pero se ha trabajado alrededor de estos temas. Siguiente. También obviamente esa toma de conciencia del patrimonio, su potencial de uso en términos de identidad, de la importancia de este tema a distintos niveles. Se ha hecho un apoyo a procesos de ordenamiento territorial, educación y turismo sostenible, relativos en algunos municipios más, en otros menos. Algunos trabajos de grado se han logrado alrededor de estos temas.
se ha trabajado con los niños en los proyectos Ondas de Conciencias, la difusión y la información de la arqueología local, y se ha vinculado, digamos, a procesos de turismo que deben ser de todas maneras potenciados permanentemente. Sigamos. En el tema de inventarios, cierto que deberíamos estar con mayor fortaleza, se ha logrado en algunos de los municipios de Caldas, con el trabajo de María Cristina Moreno, en Risaralda se han iniciado. Sin embargo, pues depende mucho, y eso es un poco como la reflexión crítica, como de las voluntades, digamos, de quien quiera hacerlo. No hay como una política, digamos, de planeación que pudiéramos decir casi desde aquí de Bogotá, digo yo en febrero, que uno se reuniera, en marzo, decir, bueno, ¿qué se podría hacer este año? ¿Qué falta? ¿Qué hay en el departamento o en ciertas zonas? ¿No? Porque muchas veces las cosas son voluntarias, depende de quién produce ese algo, quién lo proyecta, etcétera, pero falta más diálogo y más fortaleza. Entonces aquí tenemos algunas casas de cultura municipales, en algunas se han logrado algunos recursos de telefonía móvil ahora, pero que ojalá se pudiera consolidar, ¿cierto?, con mayor fortaleza. Y en colecciones particulares, de lo que yo sé, se ha hecho muy poco, ¿no? Es decir, realmente no ha habido un programa que, digamos, unas cartas que se le mandaran a los coleccionistas, ¿no? Es decir, algo que no fuera como que pudiéramos planear y decir el otro año vamos a mandarle cartas a los coleccionistas diciendo pues que se va a hacer como todo el tema de registro y demás, estaría pendiente todavía por trabajar. Sigamos. Algunos afiches, algunos elementos didácticos, insistimos, se avanzaron, incluso este trabajo se hizo también con Eduardo Forero cuando estaba en el Instituto Colombiano de Antropología, se presentó y se hicieron algunos talleres didácticos, logrando como mirar a escala regional, muy grueso, ¿no? Lo primero que habría, pero habría que entrar a continuar estos procesos. Esto fue en el 2010. Sigamos. Y algunas publicaciones, en este caso como una carpeta que invitaba, digamos, a todo este tema de la conservación patrimonial. Sigamos. Hoy digamos, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo van esas presiones y amenazas en el paisaje cultural cafetero que sigue después de la declaratoria? Y se han en varias reuniones pues tocado el tema. Se sabe que hay unos grandes riesgos en las obras de desarrollo, los megaproyectos, la discusión de los temas mineros, las obras de infraestructura. Nos preocupan mucho, por ejemplo, las piscinas, ¿no? Con el tema turístico pues pueden realmente afectar mucho el patrimonio arqueológico, las dinámicas económicas propias del crecimiento, los impactos de la aguaquería que se mantienen, el tema ambiental, contaminación, pérdida de suelo, ¿cierto?, los mismos desastres de minería o lo que contaba Marta de lo volcánico, el riesgo del turismo no planeado. Sería muy importante tener unas conversaciones muy serias con el Ministerio de Comercio y Turismo, digamos, anunciando la necesidad de estos planes de manejo y de control alrededor de estos temas, el desconocimiento y no aplicación de la legislación, y ahora pues estas diapositivas le pusimos también el exceso y la demora de trámite, ¿no? Es decir, los trámites cuando empiezan a tomar tiempos exagerados también empiezan a ser muy complicados, y para los ingenieros es más fácil no hacer este tipo de cosas si los trámites se complican más de la cuenta, ¿no? Seguimos. El panorama actual, digamos, como manera de síntesis de esto que estamos viendo, en realidad no se cumplen en general los mandatos de la ley de la cultura y las leyes, pues, las normas arqueológicas y culturales. En realidad faltan esos programas de recuperación de memoria y de apropiación social. Hay un alto grado de desconocimiento de la existencia, el uso, el cuidado del patrimonio. Se requiere, pues, por lo tanto, fortalecer políticas educativas y sensibilización en esa dimensión. Las comisiones, digamos, donde tengamos más fuerza. Yo suelo ir a esas reuniones, pero falta, digamos, más fortaleza para poder tener un apoyo, digamos, entre todos, más mancomunado. A veces algunas cartas de apoyo podrían ser esenciales para tener más fuerza. Se necesitan alianzas estratégicas como las que estamos planteando, más fuertes para poder consolidar este rescate del patrimonio vivo, regional, nacional e internacional. Sigamos. Y queremos pues terminar, digamos, un poco con la preocupación de las obras, ¿cierto?, que se van haciendo y cómo son uno de los ritmos
digamos, administrativos, de las cartas, de las denuncias y el caso, digamos, de la obra. Nosotros estuvimos hace 2 días en un tema que está cobrando pues bastante vigencia en esta discusión de una de las líneas del proyecto Armenia de la empresa de energía de Bogotá, porque hay una discusión grande entre pues, la afectación del paisaje o la no afectación. Básicamente este es el sector de las Marcadas, un sector entre Santa Rosa y Dos Quebradas que se sabe que tiene petroglifos, una importancia arqueológica importante, y donde ya la empresa está, ustedes ven allí las torres en este sector hacia la izquierda, se están colocando las torres, sigamos. Sin embargo, pues la discusión interesante aquí es que la arqueología, más que solamente de sitio, es una arqueología del paisaje, y este paisaje es muy importante y en particular, digamos, está pasando por, digamos, afectando de todas maneras áreas donde hay muy poco estudio arqueológico, o sea, es un sector que se sabe que es importante, pero como no se ha hecho ningún proyecto, digamos, aparte, digamos, del estudio que se debió hacer allí de la línea, falta, digamos, muchos más elementos para poder dar la dimensión tan fundamental de este sector, sigamos. Y al llegar encontramos que, pues veamos primero la foto de abajo, es un enlosado en piedra, digamos, de tumbas de cancel donde, a muy pocos metros donde se van a instalar las torres, algo similar a un ejemplo que ya habíamos visto en la zona de la Florida. Y todo este sector también tiene aterrazamientos, que aquí se ven en las fotografías en las partes altas, es decir, cómo este tipo de estudios, pues obviamente, de la arqueología preventiva, también permitirían, ¿cierto?, mirar esa escala del paisaje que es tan importante. Estos sitios no han sido estudiados, estas terrazas tan aplanadas, tan claras, ¿cierto? Y realmente necesitamos que dentro del paisaje cultural cafetero se pueda, digamos, tener esa visión de la ocupación del territorio en esa dimensión. Y nos preocupa entonces que sitio donde se encontraron estas tumbas de cancel y ya están construyendo las torres a los lados, entonces estamos pues enviando una comunicación diciendo la importancia de que se haga de todas maneras una excavación preventiva en este sector. Sigamos. En el sector aledaño de Canaán, al lado de la universidad, al lado de nosotros, ¿cierto? Y donde pese a toda la historia que estamos contando, los bulldozers han pasado en las últimas 2 semanas y el señor simplemente dice, no, es que esto no estaba dentro de los predios, no, es decir, hay muy poca claridad en el tema y cómo, digamos, la gente puede fácilmente, diría yo, destruir un sitio mientras de todas maneras todos los trámites cursan efecto. Entonces, desafortunadamente, digamos, en la realidad esto pasa en muchas de las obras, en muchos de los espacios de vivienda, pese a que todo lo que conocemos, la parte académica, la parte investigativa, la parte de gestión, pero esto es como la realidad, ¿no? Cómo se destruye sistemáticamente muchos de los sitios arqueológicos de la zona. Sigamos. Finalizamos entonces, pues recordando de alguna manera esa importancia de esa noción de territorio como espacio social, cultural y económico que debe tener esa perspectiva histórica, la necesidad de reconocer, respetar, valorar, ¿cierto?, que está expresada claramente en las normas y que hace parte de la sostenibilidad, y la necesidad de que nos comuniquemos, y de aquí el agradecimiento a poder estar acá en esa construcción de sinergias institucionales. Es decir, nos movemos en cualquiera de estas intersecciones, pero es fundamental movernos en bloque y movernos en equipo. Entonces, siguiente, con esto les contamos de alguna manera, tenemos algunas publicaciones al respecto, si alguno quiere traemos un CD pues, de síntesis, se les puede enviar una información de muchas de estas publicaciones que ya no se consiguen, pero durante a lo largo de 10 años hemos contado un poco toda esta historia de lo que va pasando en la zona y esperamos pues seguir con el apoyo de varias instituciones fortaleciendo más el proceso. Sigamos. Y les agradecemos pues su atención. Pues Marta me ha comentado justamente, esta es la foto de Barbas Bremen, en la otra las torres se camuflan muy bien, pero por ejemplo en este sector el paso de las torres va a tener un impacto mucho mayor, ¿no?, sobre espacios boscosos que van a ser importantes. Entonces el arqueólogo o la arqueología puede aportar mucho en esa discusión territorial, ¿cierto? Creemos que
nuestros saberes en el sentido de mirar el paisaje en la larga duración, en mirar hacia el pasado pero proyectar hacia el futuro, obviamente van a aportar a todos estos temas de una construcción de un mejor país y de una mejor región. Muchas gracias. La invitación y pues porque tenemos una relación también personal, profesional, con mi papá y todo eso, pero en realidad yo creo que tiene mucha razón en, bueno, y la verdad es admirable la cantidad de trabajo que tienen y para mí es una referencia y para todos, ¿no? Los que estamos metidos en el paisaje cultura cafetero, el trabajo de ustedes, ¿no? Yo pienso que en este aspecto nos lleva mucha ventaja en el sentido que han avanzado muchas cosas en muchos temas y estamos en realidad apenas empezando, 3 años de la inscripción a la lista de patrimonio mundial. Hasta ahora estamos empezando a construir un sistema de información geográfica en el cual pues yo le agradecería mucho con ustedes el contacto para poder conectarnos con el sistema de información geográfico de la UTP, que tienen una muy buena información y que podamos construir, la idea o una de las partes de lo que es construir todas las capas de esos atributos del paisaje y que podamos elaborar conjuntamente con ustedes y con el ICANN actualizar esa capa del patrimonio arqueológico del paisaje. Sin embargo, pues hay muchos retos allí, ¿no? En la preocupación, hemos hablado con Fernando, la necesidad de que cada vez es más imperioso un plan de manejo arqueológico del paisaje o de regiones del paisaje, que también es un trabajo gigantesco y de unos costos muy altos. Entonces es parte del proceso. Y fuera de eso, pues se me viene encima toda esta red de infraestructura que hacen parte del paisaje, ¿no? Tanto esa red como esta zona regional está cruzada por poliductos y por oleoductos de Transgas y va a haber más poliductos y carreteras y eso. Entonces pues el paisaje tampoco se niega a eso, pero sí como podemos trabajar mucho más articuladamente y con la parte de los POD, ¿no? que los municipios pues tenemos POD que son tremendamente malos, ¿no? Entonces es un trabajo allí que entiendo que ustedes han realizado, pero tenemos que tener una coordinación mayor y poder que eso quede en los POD, en esa guía que ustedes nos ayudaron a hacer la guía de incorporación del paisaje a los POD. Entonces es un proceso muy largo, pero también pues que tiene costos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacemos convenios y cómo especificar qué nos toca hacer a cada quien y asumir eso. Sí. A nosotros pues nos preocupa mucho a veces es la desinformación y que no se tenga en cuenta, digamos, la capacidad instalada regional, sin querer decir pues que uno tenga que hacer todo o que no vaya nadie, pero sí que haya mucha comunicación, ¿no? Que si alguien va a la región pues pueda quedar información y por ejemplo pues ahora nosotros solicitaríamos poder por ejemplo conocer el plan de manejo de la línea arqueológico, porque digamos somos invitados de piedra, ¿cierto? De alguna manera, es decir, pese a que alguien va a hacer estudio y nunca lo conocemos, entonces la gente nos pregunta, bueno, ¿qué pasa allí? Y requerimos contestar pues con base en el conocimiento de los documentos. En ese sentido, pues la idea o casi la solicitud es tratar de tener al máximo la información de lo que se haga en la zona, ¿cierto? Como les decía, hay pues lo mismo, hay muchos proyectos, pero finalmente no llegan copias, que hoy día de la manera electrónica no es tan difícil, ¿cierto? Entonces, obviamente nos tocaría a nosotros venir, conseguirlas, etcétera, y a veces no podría ser un papel mayor si le llega la información allí. Entonces, en ese sentido, pues, Paisaje Cultural Cafetero ha sido un punto de encuentro importante, sobre todo entre los mismos departamentos, pero sí quisiéramos tener más diálogo con Bogotá, ¿cierto? En el sentido de lo que llegue aquí a esta zona y que uno pueda conocer la información, pues que sea pública y que se pueda conocer. Pero pues igual la información es pública porque efectivamente está disponible en la biblioteca y en el caso del ICANN nosotros nunca hemos negado el acceso a esa información. Son mecanismos que tenemos que buscar para abrirlo. Una de las cosas es volver a reactivar el convenio que afortunadamente nos ha dado buenos resultados en los últimos tiempos y por eso hemos podido abrir otros canales de comunicación. La línea se hizo efectivamente la prospección, el informe se encuentra aquí en la biblioteca y actualmente se está desarrollando el plan de manejo arqueológico.
esa licencia está vigente, entonces todavía no tenemos el informe final, pero sí está disponible esa información. Yo quisiera complementar con el aporte que César hace, aprovechar el fortalecimiento interinstitucional que hay aquí en Paisaje Cultural Cafetero, y sobre todo que hay actualmente una herramienta que es muy interesante de lo que es la Asociación de Alcaldes del Paisaje Cultural Cafetero, y de pronto unas reuniones un poco más tipo taller como las que hemos hecho de los temas de plan de ordenamiento, pero también llegando a estas entidades municipales, de pronto concretamente con los alcaldes o con los secretarios de planeación, secretarios de cultura, y que desde la misma entidad territorial pueden tener un poco más de control quién está llegando a la zona, quién está haciendo cierto tipo de consultorías, de trabajos. Y como dice Carlos, no es que pues nosotros no podemos, las universidades o las entidades territoriales no podemos responder a todos los requerimientos, pero sí es muy importante, como planteábamos desde el principio, es que esto es patrimonio de la humanidad y necesitamos fortalecer más que desagregar, y que todo aquel institución o persona que lleguen a hacer estudios o intervenciones en el paisaje tengan el contacto con quienes hemos venido trabajando muchos años en la región y que entiendan realmente que es patrimonio de la humanidad. Y sobre todo, paisaje me parece que en este momento es supremamente importante, un concepto que tiene que afianzarse de una manera contundente en Paisaje Cultural Cafetero, porque sí nos preocupa mucho ver cómo se desagrega el paisaje y se queda como en cosas puntuales. Sí, ahí podría ser para complementar a Marta, es que la arqueología ya ha crecido mucho, ya no son los objetos, entonces uno quisiera que el informe, no lo he leído, pero que el informe allí no fuera el informe de objetos y de la línea, sino que tuviera también unas consideraciones de arqueología del paisaje, ¿no? Ya en Colombia, por ejemplo, la colega Albanelli Gómez en Antioquia acaba de publicar el texto de Jericó, que ella hizo su tesis con los españoles en el tema de paisaje, entonces nos toca incorporar eso, pero qué interesante que eso se incorpore desde la academia y en los planes de manejo también, ¿no? Que no sea solo la línea como tal, sino esa mirada más compleja. Pero yo creo que se va avanzando en eso, ¿no? Sí, se va avanzando. Entiendo que ustedes ven pues, una situación difícil y ven qué sitios se están destruyendo, pero creo que de las regiones del país, digamos, es esta en donde me parece que hay una buena relación entre la universidad, las entidades, a pesar de que con los alcaldes cambian. O sea, yo creo que es una situación en donde, a pesar de que hay los problemas del resto del país, se ha logrado muchísimo más que en otras partes, ¿no? Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con la labor que ustedes han hecho de investigación y la gestión de patrimonio, ¿no? Entonces creo que yo soy más optimista que ustedes mismos sobre lo que está pasando ya. Ahora, sí veo dos comentarios que quiero hacer puntuales, ¿no? Uno, me preocupa que ustedes estén en contacto más con entidades extranjeras que con las entidades locales, ¿no? O sea, todo el conocimiento que ustedes están produciendo y el hecho de que ustedes están allá haciendo esta investigación, hay un desfaz con el apoyo a la educación de arqueólogos, ¿no? Entonces yo me preguntaba si ustedes han pensado en convenios con otras universidades, en formas de que estudiantes de pregrado o de posgrado de universidades en donde sí hay antropología y arqueología pudieran ir a trabajar con ustedes un tiempo. O sea, no es que se desaproveche lo que ustedes hacen, pero digamos que falta que ustedes entrenen más gente. Me parece que sería algo importante de asegurar. Eso es un tema. Segundo tema es, bueno, el paisaje cultural cafetero, ustedes han logrado, dentro de una declaratoria que iba en una dirección,
incorporar un capítulo que en el comienzo de la discusión del paisaje cultural no existía, ¿no? Y eso fue un esfuerzo que ustedes hicieron y lograron. Pero de todas maneras la protección al patrimonio que hay allí, aunque fue muy bien organizada, evidentemente es muy genérica, muy general, y además no hay mecanismos claros para obligar a las autoridades a implementarlo, ¿no? Ustedes dan hoy ejemplos, ¿no? ¿No creen que sería bueno pensar, paralelo a eso, en una serie de declaratorias de nuevas áreas arqueológicas, de los sitios que ustedes saben que son importantes? Entonces, esas dos preocupaciones. Bueno, sobre la primera pregunta, pues sí hemos logrado algunos contactos importantes, pero obviamente falta más. El profesor Virgilio Becerra, durante un par de semestres, 3 tal vez, llevó a algunos estudiantes a la zona, se trabajó algo del tema del salado, hizo algunas labores pues allí de campo. Con la Universidad de Caldas, ella estuvo también de profesor un semestre y también han participado algunos estudiantes. Y con Temple University, algunos de la Universidad de Antioquia, poquitos, pero también participaron. Efectivamente, sí nos interesa mucho, sobre todo el posgrado, porque generar, por ejemplo, un nuevo departamento de antropología sería muy difícil en este momento, ¿cierto? Y entonces ahí sí tendría más canas de las que tengo, porque ahí sí la administración se complejiza mucho. Pero a nivel de posgrado sí podemos hacer alianzas. ¿Qué estamos esperando realmente? Pues que Marta termine el doctorado y podría haber alianzas fuertes con la Universidad del Tolima, ya está también Juan Manuel Llanos, por ejemplo, Héctor Salgado, con pues, las universidades de Bogotá de todas maneras y con la Universidad de Antioquia para fortalecer este espacio, que por ejemplo siendo el campus área arqueológica sería muy fácil incluso hacer un proyecto con muchas facilidades logísticas. Entonces yo creo que sobre eso hemos avanzado y los cursos que hemos dado de capacitación con Cristian Fabier, con Pedro Botero, por ejemplo, han sido importantes, pero acepto pues, me parece muy clara tu comentario y sí, habría que hacer también una oferta más clara, a veces es que uno no lo ha ofertado, ¿cierto? Como con tiempo, con las posibilidades de que gente trabaje allí. ¿Y los eventos que se han hecho también? Sí, también ha habido eventos que han traído gente a Pereira y que han logrado pues como... Congresos, simposios. Como ver pues que se está haciendo allí. Sobre el segundo tema, pues la declaratoria del salado es un aprendizaje muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, digamos, nos ha tocado duro y sobre todo porque son temas que, como yo les decía, realmente como la única persona de planta realmente soy yo. Entonces hay que atender todos estos otros tipos de temas y es difícil. Pero yo sí creo que se podría pensar en eso, ¿no? Con calma, mirar cuáles son esos sitios más claves, hablar con los colegas y de pronto generar unos lenguajes más directos a los ingenieros, eso sería muy claro pues con ustedes, porque a veces la maraña de la legislación y la complejidad hace que o no se hagan las cosas o que la gente le busque el lado. El tema de las declaratorias concretas es peligroso porque entonces ellos dicen, no, como no está la declaratoria, entonces no lo hago por lo que nos está pasando acá, porque eso está a 800 metros por fuera del salado y no tengo que hacer nada. Y resulta que movió toda esa tierra, o sea, la obra es tan grande que sí le tocaba hacer el tema arqueológico. ¿Y qué pasa? A los ingenieros del lado que van a hacer un edificio en un área muy pequeña, sí les toca hacer la obra, y la licencia y todo esto, y dicen, bueno, ¿y yo porque aquí sí tengo que pagar por esto y ustedes allá no? Entonces, pero yo creo que le decía a Beatriz al comienzo, y creo que es el tema de mañana de la reunión, yo pienso que de lo que tú estás comentando, lo que nos hace falta aquí, profesor José Vicente, Ana María, es, nos hemos reunido 3 días en muchos congresos donde prima el tema de investigación, pero nunca nos hemos reunido 3 días que yo sepa como al tema de gestión, a poner todos estos temas, ¿cierto? El papel del ICANN, el papel de la Sociedad Colombiana de Arqueología, ejemplos concretos, o sea, 3 días realmente de discutir estos temas de gestión porque son fundamentales. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se discuta en un congreso de antropología todos estos temas de
¿cierto? Hay que reunirse 3 días, entonces creo que sí requerimos conocer los aspectos positivos, negativos, conocer por ejemplo el trabajo de Ana María en Nemocon, todo el tema de planes, es decir, discutir como mucho sobre los planes de manejo, ¿sí? Entonces creo que va en esa dirección y creo que eso nos daría como unas normas más claras, más sencillas para también negociar con los ingenieros, porque el tema es muy complejo, ¿no? Cómo se negocia depende de las obras, cuáles son las implicaciones, el tema jurídico, pues que ustedes bien lo conocen. Entonces yo creo que esa sería como una fase que nosotros sí quisiéramos que a partir de la reunión de mañana y el próximo año pudiéramos fortalecer, y ahí estaría un poco la respuesta de lo que estás preguntando. Yo lo compararía con el tema precisamente del área del paisaje cultural cafetero, donde hay una delimitación, pero como decía yo, pues no quiere decir que el que no está dentro de la delimitación no es paisaje. Pero a la hora de presentar proyectos o a la hora de hacer unos planes, a la hora de proyectar unas actividades, entonces sí se mira en el sistema SIG si está o no dentro del polígono, entonces el proyecto cabe o no cabe. Ese es como el riesgo que Carlos también menciona de las áreas declaradas, que el que está dentro del área tiene como unas condiciones y el que está por fuera puede o no a su gusto como incorporarse. Entonces ahí está esa dificultad. Me genera, digamos, en el horizonte de las preguntas varias. Por ejemplo, me llama mucho la atención también el planteamiento que la arqueología va mucho más allá de los objetos, indudablemente. Y esto nos hace pensar que este tipo de procesos de investigación deben estar dentro del ámbito interdisciplinario, porque si nosotros estamos hablando del paisaje cultural cafetero, entran todos los sectores, es un trabajo intersectorial donde se necesita muchísima gestión, se necesita voluntad política, la academia necesita ir de la mano con las demás instituciones del orden nacional y del orden internacional, porque esto es patrimonio, como bien lo decía Marta, es un patrimonio de la humanidad. Así como hay que hacer la gestión nacional, hay que hacer la gestión internacional, porque de pronto a veces cuando se fortalece la gestión internacional, mejora la gestión nacional. En todos los órdenes hay que buscar articular, porque es un trabajo que demanda mucho compromiso regional. Tiene muchísimo que ver con el tema del territorio. El tema del territorio se está tratando de una manera fundamental en este momento histórico que vive Colombia a raíz de los procesos de paz. Entonces se hace una mirada hacia el territorio. Entonces me parece que ustedes están planteando un tema fundamental en el ámbito no solamente antropológico, sino muy bien planteado en el paisaje cultural cafetero. Muchísimas gracias a Carlos y a Marta. Gracias. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias de nuevo por la invitación y bienvenidos a Pereira. Bueno, pues agradecemos a Marta y a Carlos por la presentación del trabajo que han realizado durante los últimos años, que pues aunque no lo vean optimista, sí lo es un trabajo juicioso, callado, que brinda mucha información de la cual podemos sacar muchas cosas buenas. Realmente felicitaciones. Van a seguir pues, continuando con este trabajo. Son los soportes que ustedes nos van a dar. Aprovecho también para agradecer a cada uno de los investigadores que amablemente participó en este ciclo de conferencias, mostrando sus resultados finales de investigación, sus resultados parciales, los problemas a los cuales se han tenido que enfrentar y cómo los han solucionado, qué inconvenientes, qué retos han tenido, cómo se han relacionado con esa parte administrativa, con esos otros campos que durante mucho tiempo la arqueología no había tocado, y como se ha dicho en varias oportunidades en las charlas, efectivamente es un trabajo interdisciplinario, no solamente con ciencias sociales humanas, sino con otras áreas. Este ciclo de conferencias lo que buscaba era mostrar precisamente eso,
dar a conocer un poco más de esa arqueología que se está haciendo en el país, que por X o por Y motivo, parte lo manifestaba Carlos, no es fácil de obtener toda esa información, y eso es lo que ha buscado el grupo de arqueología con este ciclo de conferencias. Agradecer a cada una de las personas que ha venido, ha participado, ha escuchado, ha comentado, ha aportado en esas diferentes conferencias, a cada una de las personas que no han podido venir a Bogotá pero que nos han seguido a través de internet, de las redes sociales, invitarlos para el ciclo del próximo año, más o menos con la misma dinámica, presentaciones no solamente de los programas de arqueología preventiva, sino de los programas de investigación, de tesis de pregrado, de posgrado. Bienvenidos, este es un espacio abierto para ustedes y muchísimas gracias. Gracias.